Qué bonito es ver a los niños, ¿verdad? Su inocencia, la manera en que hacen las cosas. Es allí cuando nos damos cuenta a qué se refería Jesús cuando dijo que tenemos que ser como niños, ¿no? Vemos a un pequeño Matías que representaba a mí, las ganas que le quería echar para cumplir con su papel, ¿no? Él sabe que lo está haciendo para la gloria de Dios porque se le ha instruido, se le ha dicho. Y qué bueno, qué hermoso sería si en este mundo los niños pudieran conocer a Cristo. Tristemente hoy Cristo se ha desaparecido de la vida de muchas familias, pero no porque Él quiera, sino que más bien lo han sacado de sus casas, lo han sacado de sus vidas. Cuidémonos también de tenerlo solamente como una religión, como una costumbre. Jesús es más que una religión, Jesús más que una sola ceremonia de cada domingo. Jesús es un diario vivir día a día. Quisiera, para reforzar lo que vimos con los niños, poder leer la historia en la Biblia. Ahorita van a poner el pasaje en el proyector. Y quisiera que meditemos, porque de verdad yo sé que pudiera parecer un cuento de niños. Incluso mucha gente así lo ve como un simple cuento, como una simple fábula. Pero no, tanta enseñanza que nos da Dios en su palabra, tanta su mensaje, lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere hacer saber. Es importante que meditemos en cada letra, en cada texto, en cada versículo, hasta que nosotros quizás consideremos que es insignificante o que no tiene mucha relevancia. Créanme, si está en la Biblia, nos va a servir de mucho. Hasta que humanamente pensemos, no, yo creo que este texto aquí es sin relevancia, no tiene mucho, ¿para qué lo leo? ¿Para qué leo la genealogía? No, eso nos pasa. Bueno, a mí, en lo personal, cuando he leído la Biblia, me toca llegar en los escritos de las genealogías, y hasta salto el capítulo, saltaba el capítulo, y digo, no, ¿para qué lo voy a leer? Digo, ¿para qué voy a perder el tiempo? Mejor leo algo más que me edifique, pensaba. Pero aún en las genealogías, Dios nos está enseñando cómo cumplió su plan a la perfección, cómo lo que Él profetizó se fue cumpliendo uno por uno. Es por eso que, aunque muchos por allá se quieran oponer y decir que la Biblia es mentira, que la Biblia no es verdad, que la Biblia es un cuento, todo lo que está en la Biblia, la manera en que está escrita la Biblia, termina con todas las especulaciones y con todos los argumentos. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay mucha exactitud, que en ningún otro libro podremos encontrar, que ni con autores muy bien preparados, estudiados en Harvard o en cualquier universidad de renombre, ya sea en la actualidad o de tiempos pasados, ningún autor ningún escritor puede escribir un libro tan preciso, tan conciso como es la palabra de Dios. Sobre todo, algo que a mí me maravilla, el tiempo que ha transcurrido y aún tenemos la Biblia en nuestras manos. ¿Cuántas personas creen que se han levantado a lo largo de la historia? Se han levantado para desaprobar la Biblia, para quitarla, para sacarla del camino. Existió de hecho por allá un filósofo, un físico y científico llamado Voltaire. No sé si han escuchado esa historia. Voltaire era ateo, era un científico en siglos pasados. Y Voltaire dijo así una vez: cuando yo muera, no va a tardar ni 100 años y la Biblia desaparecerá del mundo. Fueron declaraciones de Voltaire. Cuando yo muera, no va a pasar ni 100 años y la Biblia desaparecerá del mundo. Han pasado cientos de años y la Biblia sigue tan viva y la Biblia sigue tan eficaz. Y no solo eso, ¿saben qué pasó? Años después, asociaciones bíblicas compraron la casa de Voltaire y allí imprimieron un sinfín de Biblias después de que Voltaire murió. Fíjense,
La Biblia es palabra del Dios viviente y la Biblia es viva y de verdad yo me pregunto por qué me parecía tan aburrido antes y realmente ahí está nuestro alimento espiritual. Vamos a leer esta historia en Samuel capítulo 17. Vamos a leer parte de la historia de lo que acabamos de ver. Y vamos a ir reflexionando y escudriñando texto por texto. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca y Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de alturas 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo es equivalente a casi 3 metros de altura. No llegaba a los 3 metros, pero poquito alcanzaba para llegar a los 3 metros de altura, para que podamos visualizar las condiciones en las que se encontraba el pueblo de Israel. Siguiente versículo. Y traía un casco. A mí me impresiona, en muchas partes de la Biblia podemos encontrar las historias que están escritas, cómo especifican parte por parte de alguna cosa en especial. Por ejemplo, podemos verlo en el arca de Noé. No solamente dice que construyeron un arca, dieron las medidas exactas de cómo fue construida el arca. Cuando Moisés le mandaron a hacer el tabernáculo y todo eso, el lugar de reunión y todo lo que ello iba a conllevar, también en la Biblia están las medidas exactas que cualquier ingeniero experto puede corroborar y darse cuenta, más o menos darse la idea de qué se está hablando en la Biblia. Bueno, aquí también nos da unas especificaciones. No solamente dice un gigante, sino nos dice que no era cualquier gigante. Veamos cómo estaba vestido. Traía un casco de bronce en su cabeza, un casco de bronce que era un metal duro, un casco de bronce que no fácil lo traspasabas con una flecha, que no fácil lo traspasabas con una espada o con una lanza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. 5,000 ciclos de bronce, según por lo que yo investigué. 5,000 ciclos de bronce equivalen aproximadamente a 57 kilos. Imagínense la armadura impresionante que traía este hombre. Cargar en sus pechos, en sus lomos, 57 kilos. Un bulto de cemento pesa 50 kilos. ¿Cómo pesa, hermano? Bulto de cemento, ¿verdad? Imagínense, 57 kilos. Y así lo cargaba Goliat. Siguiente versículo. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Siguiente versículo. A él, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. 600 ciclos de hierro. La punta, solamente la punta de la lanza de Goliat pesaba alrededor de 7 kilos, que es lo que equivale. Hagan cuentas cómo andaba, ¿no? O sea, no era cualquier persona, no era cualquier gigante. Era un gigante portentoso. Era un gigante que solo con verlo todos podrían tener miedo. Con solo con verlo, es más, la Biblia más adelante lo dice, desfallecían. Pero imagínense su voz. Imagínense su voz, la voz con que salía para atemorizar al pueblo. ¿Qué era lo que le gritaba? Vamos a seguir leyendo la historia.
para no tardarnos mucho. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Lo decía de burla, porque él sabía que nadie se iba a atrever. Él pensaba más bien que nadie se iba a atrever. Y les decía, ¿de qué les sirve? En otras palabras estaba diciendo, ¿por qué habéis puesto en orden de batalla? Les estaba diciendo en otras palabras, ¿saben una cosa? De nada les sirve ni siquiera venir aquí y ponerse y estar allí preparándose para pelear, porque no van a poder. ¿A quién les suenan estas palabras? ¿Quién dice no se puede? ¿Quién dice no vas a poder? ¿Quién dice ¿para qué? ¿Para qué lo intentas? ¿Para qué intentas vivir una vida cristiana? ¿Para qué intentas darle tu vida a Dios? No vas a poder. ¿Quién lo dice? Ese hombre estaba poseído por el mismo diablo en ese momento. Fíjense, no era cualquier cosa. Lo podemos ver como una representación bonita, ¿no? Qué curioso, los niños, ay, qué tierno se ven. Pero en la realidad, eso no era cualquier cosa. No olvidemos que todos y cada uno de nosotros también estamos llamados a la batalla. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Tenemos una lucha, tenemos una guerra que pelear, no física, quizás, pero sí tenemos una lucha espiritual. Te vuelvo a repetir lo que te decía hace 2 domingos, lo que te preguntaba hace 2 domingos. ¿De parte de quién estás? Porque no puedes estar intermedio. Veíamos en la representación, los de Israel estaban de un lado, los filisteos estaban de otro lado, pero nadie había intermedio. Así que una de dos, o tú estás del lado del pueblo de Dios, o estás del lado de Satanás y sus acompañantes. ¿De qué lado estás tú? Reflexiona, medita. No solo reflexiona y medita, reconócelo. Porque lo puedes meditar, puedes pensar, pero si no lo reconoces, no va a pasar nada en tu vida. No. Yo ni con los israelitas ni con los filisteos, yo mejor me quedo en medio. Dios lo dice en su palabra. Ojalá y hubiese sido o frío o caliente. Tibio no se puede, más a los tibios yo los vomito de mi boca. Ojalá y hubieras tomado una decisión. Así que aquí no hay medios cristianos, no hay medios hijos de Dios. No se puede. Delante de las reglas de Dios es algo que no se puede. Delante de los estatutos de Dios y cómo Dios ha trazado las cosas, mira, no se puede. Entonces ahí estaba Goliat, atemorizando a aquellas personas. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Siguiente versículo. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Siguiente versículo. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Siguiente versículo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, tuvieron gran miedo. Les decía, me fascina, me gusta
gusta cuando hace énfasis la Biblia. No solamente dice tuvieron miedo, dice tuvieron gran miedo. ¿Alguna vez has sentido gran miedo? No sé, quizás en algún acontecimiento en sus vidas haya pasado. Hayan sentido un terror que les consume tanto física como internamente. Aquellos hombres estaban ahí temblando de miedo, de gran miedo. No me los imagino, ahí escondiéndose, buscando desaparecer de la vista de aquel hombre de Goliat y de aquel ejército filisteo, porque veían un gran problema. Ahora, algo que a mí me sorprendía también, y meditando en ello, no era la primera vez que el pueblo de Israel salía a la batalla. No era la primera vez que el pueblo de Israel iba a pelear contra una nación. Incluso, no solamente ya habían peleado muchas batallas, sino que habían ganado muchas batallas. De hecho, acabaron con un pueblo entero. Acabaron con los amalecitas. Todo, acabaron, destruyeron todo. Aunque Saúl ya luego quiso hacer sus cosas a su manera, pero luego vino Samuel a meter orden y acabó también con el rey. Pero acabaron con cada persona de aquel pueblo. No era la primera vez que salían a la batalla. ¿Qué estaba pasando entonces? ¿Por qué ahora sí tenían miedo si siempre ganaban? Es más, ellos tenían una fama de que era un pueblo muy poderoso, porque Jehová Dios estaba con ellos, que dice la Biblia que los pueblos del alrededor tenían miedo de ellos. Entonces, ¿por qué aquí los filisteos ahorita estaban tomando ventaja y amedrentaban y asustaban a aquel pueblo de Israel? ¿Saben por qué? Porque Dios ya no estaba con ellos. Cuando el Espíritu de Dios deja a alguna persona, en este caso a Saúl, que ya había desobedecido, Saúl ya no buscaba la dirección de Dios, quería hacer las cosas por sus fuerzas. Saúl, ¿sabes en qué confiaba Saúl? Y lo vamos a ver más adelante. Confiaba en su espada, confiaba en su armadura, confiaba en su casco, confiaba en que eran diestros para la batalla, pero menos confiaba en Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Que Él solamente honra a quienes, a quienes lo honran. Dios honra a quienes lo honran. El pueblo de Israel estaba atemorizado. Y esto yo lo quiero aplicar también aquí para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos gigantes. Les decía que nosotros tenemos luchas, tenemos batallas. Tu miedo más grande, ese será tu gigante. Tu problema más grande, ese será tu gigante. A veces como que se tiende a relacionar a los gigantes o a nuestros enemigos en personas físicas. Por ejemplo, es que tal familiar siempre está ahí persiguiéndome, diciéndome cosas, burlándome, insultándome, que porque sirvo a Dios, y ya lo veo a él como un gigante. Y ya lo veo a él como alguien a quien, un enemigo en potencia, en el cual pues tengo que luchar, mantenerme. Y sí, quizás tengamos también allá un ejército opositor, el cual venga a oprimirnos, sí. También tal vez exista, bueno, no tal vez, también existe físicamente. Pero hay un gigante, el cual es más poderoso que todos esos. Hay un gigante, hablando de poder maligno, no benigno, no bondadoso. Hay un gigante que es más peligroso, podríamos llamar. Peligroso es la palabra más adecuada que cualquiera. ¿Saben quién es? Nuestro yo.
nuestro yo. Es por eso que en Romanos Pablo enfatiza diciendo: es necesario morir con Cristo, es necesario matar al viejo hombre, no dejarlo vivir, no tener pena de él. ¿Sabes por qué? Porque el diablo, si bien es cierto, viene y te tienta, pero acordémonos que el diablo no tiene más poder sobre nosotros. Cuando el diablo fue a pedirle a Dios que le permitiera probar a Job, Dios, para poner a prueba la fe de Job, se lo permitió, pero le puso límites al diablo. No podía hacer lo que quiera con Job. Dios tiene poder sobre él, tiene autoridad sobre el diablo, sobre Satanás. Así que no puede hacernos más, ni puede tentarnos más allá de lo que Dios le permita tentarnos. Entonces tenemos que entender una cosa: nuestro gigante más grande, en mi caso se llama Víctor. En tu caso, ¿por qué? Porque en ti están las debilidades, en ti están las inseguridades. ¿Eres tú el que decide si cae o no en la tentación? Si prefiero estar de parte de Dios o de parte de los filisteos. Eres tú quien termina tomando la decisión. Nadie te va a obligar. Así como Dios no te obliga a que lo sigas, pero sí te instruye, pero sí viene Dios y te dice y te anima. Pero Dios no obliga a nadie. Tampoco el enemigo te va a obligar: mira, no te voy a dejar irte acá, no vas a poder. No, tampoco el enemigo obliga a nadie. En nosotros, dice Dios, decía Jesús, porque en el corazón del hombre nacen ¿qué? Los asesinatos, los adulterios. En el corazón del hombre nacen las malas palabras. En el corazón del hombre nace ¿qué? Todo lo malo. El nombre, dijo Jesús, en vuestro corazón. En vuestro corazón. Allí están las impaciencias. Si tú estás pasando por una prueba, llámese de salud, llámese económico, llámese alguna prueba cualquiera, es tu decisión. Si quieres resistir y permanecer firme y soportar la prueba, así como es tu decisión decir: ¿de qué sirve buscar a Dios? ¿De qué sirve estar de su lado? Es tu decisión. Por eso tenemos que acabar con nuestro yo. Y día tras día. Por eso dijo Jesús que tomemos nuestra cruz cada día. No es solamente tomar la cruz, crucificar al viejo hombre y ya lo maté hace 5 o 10 años cuando Dios trajo confusión en mi vida, y desde eso ya se murió. Me sorprendía una palabra que decía Martín Lutero. Martín Lutero, como ustedes saben, fue un reformador de la iglesia cristiana evangélica. Y Lutero decía, haciendo alusión a lo que les estoy diciendo: creí que el viejo hombre se ahogaría en las aguas del bautismo, pero grande fue mi sorpresa cuando descubrí que ese miserable sabe nadar. ¿Qué estaba queriendo decir? Que hay una batalla que seguir. Que no te confíes que porque ya te arrepentiste, que porque ya te entregaste a Dios, que porque ya sentiste algo bonito, que tuviste ya quizás un éxtasis, que porque tuviste cosas allá, no sé, experimentaste cosas angelicales, celestiales, y por eso te estás poniendo tu confianza en eso, y te estás olvidando de día a día salir a luchar. Te puedes perder y te puedes engañar. La lucha es constante, la lucha es diaria. Vamos a seguir leyendo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Esaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl
Este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar a las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Otra cosa muy importante: todos los números que veamos que menciona la Biblia tienen un significado. Todos los números que digan números de días, normalmente el número 40 significa el número que Dios utiliza para probar a alguien. Lo podemos ver: 40 días y 40 noches en el arca. 40 días pasó Moisés en el Sinaí. 40 años pasaron los israelitas en el desierto. O sea, el número 40 no es cualquier cosa. Significa un periodo de prueba. Y no es un periodo muy fácil ni llevadero. De gran angustia. De gran angustia. Pero si somos fieles, Dios promete estar con nosotros en cada momento. 40 días pasó Jesús en el desierto ayunando, y también allí fue probado por el enemigo. 40 días. Sigamos leyendo. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de La, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y exhibirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré lo propio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió su ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla
has venido. Siempre, queridos hermanos y personas, siempre aún nuestros familiares se van a oponer. Siempre van a prejuzgar. No nos extrañemos, nos podrá doler, pero es que importante es que mantengamos con firmeza nuestra fe. A David no le importó porque Eliab tampoco era cualquiera de sus hermanos, era su hermano mayor. Y en tiempos antiguos la voz de un hermano mayor era autoridad casi como la de un padre. Imagínense que hubiera dicho David, no tiene razón Eliab. ¿Para qué voy? ¿Para qué hago esto? Y hubiera hecho caso a la voz que le decía, pero ¿saben una cosa? David ya estaba preparado por Dios. Vamos a seguir leyendo. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Haciéndole ver, pues su hermano estaba equivocado. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra los filisteos, contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir, ¿verdad? El diablo usa personas para una y otra vez te hagan saber que tú no vas a poder. Dijo Saúl, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él viene un hombre de guerra desde su juventud, él está más experimentado, él está bien preparado, David. Siguiente versículo. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David se acordaba que aquel pueblo tampoco era cualquier pueblo, era el pueblo que Dios había escogido para demostrar su poder. Y David confiaba en Dios, algo que el rey Saúl ya no tenía, confianza en el Señor. Siguiente versículo. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de los filisteos. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Siguiente versículo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, y acercándose a David hizo escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo el poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Aquí estaba pasando algo crucial. Ya no solamente estaba retando Goliat al pueblo de Israel, sino que había proferido maldición contra un siervo de Dios, y aún sobre quién lo hizo. Lo hizo por sus dioses. Así que en este momento ya no solamente estaba en juego el honor
iba a enfrentar en guerra contra los dioses falsos. Y así como Goliat proclamó a sus dioses, también David le respondió. Vamos a ver el siguiente versículo. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Bueno, tú vienes en nombre de tus dioses, me has maldecido a mí por el nombre de tus dioses, pero yo vengo, no solo, vengo en nombre de Jehová. Tampoco digo vengo en nombre de Saúl, no digo vengo en nombre del ejército de Israel, no. Su confianza en quién estaba: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Siguiente versículo. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Otra de las cosas que podemos hallar en el Antiguo Testamento es que varios personajes como David fueron un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo de Cristo? ¿A qué se le llama un tipo de Cristo? Que con su vida, con la manera en que ellos vivieron, profetizaban lo que Cristo iba a hacer cuando Él apareciera y cuando Él viniera para salvar al mundo. En este momento David era el tipo de Cristo. Meditemos un poquito. Acabamos de leer, según lo que nos narra la Biblia, que David era un muchachito. Tanto era su aspecto de David, se veía quizás muy débil físicamente, se veía allí que ni cosquillas le iba a hacer a Goliat. Y lo tuvo a poco, dice, lo menospreció porque era muchachito. Recordemos a Jesús. Jesús dice en la Biblia que se hizo hombre. Y la gente que, los eruditos, los maestros de la ley, que se pasaban a estudiar las escrituras, las profecías, porque el Salvador habría de venir, ¿a quién esperaban? A un guerrero, a un rey, alguien que aparezca con sus armaduras y con su espada. A ese tipo de guerrero esperaban. Pero ahí apareció Jesús, más humilde que ningún otro, más humilde de apariencia y en espíritu. Humilde estaba Jesús. Así como David apareció en escena y lo menospreciaron, también a Jesús lo menospreciaron. Y la gente pensaba en aquellos tiempos, así como hasta el día de hoy, muchos judíos ortodoxos hasta nuestras épocas allá en Jerusalén siguen esperando que venga el Mesías y siguen esperando que aparezca con un ejército, con armaduras y que salga a pelear por ellos. Pero ese Salvador ya vino. Y allí aparecía Jesús como David, sin armaduras, sin espada, sin lanza, únicamente con el poder de la palabra de su Padre, sin ningún arma más que el amor, la piedad, la santidad, la consagración. Esas eran las armas de Jesús. Y esas fueron las armas de David en ese entonces. Porque pudiéramos decir, su arma, la onda y las piedritas. No. Las ondas y las piedritas fueron un medio que Dios usó, pero sus verdaderas armas de David no fue la coraza, no fue el casco, no fue la espada ni el escudo. Fue su confianza en Dios. Nadie se imaginó que David iba a poder vencer a Goliat, así como nadie se imaginó que Jesús iba a poder vencer al diablo. ¿Quién es este? Lo menospreciaban. ¿No es este el hijo del carpintero? No así decían los fariseos de aquel entonces. ¿No es este? ¿Quién nos va a venir a salvar a él?
lo menospreciaron. También sus hermanos de Jesús en la carne se opusieron a él, así como su hermano mayor de David se opuso a él. Pero Jesús siguió fielmente a cumplir el plan que su padre tuvo desde un principio, así como David. Dice la palabra de Dios que no es con fuerza, no es con espadas ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Es así. Así tenemos que ganar esa batalla. El resto de la historia la conocemos. El resto de la historia lo acabamos de ver. Como siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios siempre va a ser victorioso. Nunca va a ganar el diablo. Y aunque ahora veamos que pasan tantas cosas, y aunque ahora veamos que hay tanta maldad, y aunque ahora veamos que el mundo no se acuerda de Dios, y aunque ahora veamos que hay tanta religiosidad, que hay tanta hipocresía y que hay tanta inmundicia, Dios aún tiene el control de todo. Y Él ya ha vencido. Y me gusta recordar ese pasaje. Me gusta recordar las palabras de Jesús. Por tanto, confiar, porque yo he vencido al mundo. No digo, por tanto, confíen porque voy a vencer. No, no lo digo en tiempo futuro. Lo digo en tiempo presente. Yo he vencido al mundo. Está derrotado. Así que no me vengas, dice Dios, con que no puedes, con que eres muy débil. ¿Cuánta gente se excusa? Y me da risa porque tristemente es que era yo. Es que la carne es débil. ¿Quién va a poder vivir consagrado a Dios? La carne es débil, nadie puede. Esa voz del diablo no es de Dios. ¿En quién está tu confianza? Ya para terminar, quiero leer un texto más en Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Éfeso, dice: por demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Siguiente versículo. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos no de cualquier armadura, no te vistas de cualquier cosa. Dios ha preparado una armadura para nosotros. Dios nos ha preparado las armas para poder llevar a cabo la lucha que cada uno tenemos que enfrentar. Ya están listas. Solo es cuestión si tú te la quieres poner o si quieres luchar por tus propias fuerzas. Pero las armaduras ya están listas, ya están allá, listadas, preparadas, bien limpiecitas, hasta brillo tienen, brillan, pero no con luz propia, con la luz de Cristo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Siguiente versículo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y déjame decirte, y no es para meter un miedo como el miedo que tenían los israelitas, que hoy, en nuestros tiempos, estos gobernadores de las tinieblas se han levantado, así como se ha levantado Goliat, y te está retando, y te están retando,
Y puedes ver que son un montón. Y puedes ver que son muchos. Y puedes desfallecer de miedo, pero acuérdate que Jehová Dios, el Señor, es más poderoso que cualquiera de ellos. Él es nuestro poderoso gigante, más grande que Goliat, más grande que tu yo, más grande que cualquier adversidad. Ese es Dios. Porque los gobernadores de las tinieblas, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siguiente versículo. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Siguiente versículo. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos. Primera armadura, la verdad. ¿Tienes la verdad? Y tú me podrás decir sí. Y yo te podré decir, entonces si tienes la verdad, me estás diciendo que eres libre. Entonces, ¿qué te detiene? Porque Jesús dijo que la verdad nos hace libres. Entonces, ¿qué te detiene? Si tú dices y crees tener la verdad, entonces eres un hombre y una mujer libre. Primera armadura, primera arma, la verdad. Y vestidos con la coraza de la justicia. Con la coraza de la justicia. Dicen los salmos que Dios desde los cielos ve a la tierra buscando si hubiera algún justo, uno que proclame su nombre. Vestidos con la coraza de la justicia, todo lo que es bueno, todo lo que Dios pide: amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo, hacer el bien, porque también nos dice la palabra que si sabemos hacer, porque muchos podemos decir: es que yo no tengo pecado, yo no hago grandes cosas, yo no hago grandes maldades, pero nos olvidamos muchas veces que la Biblia dice que si sabemos hacer el bien, pero no lo hacemos, también es pecado. Así que no hay excusas. Si sabemos hacer el bien, si yo tengo la oportunidad de hacer el bien a alguien y no lo hago, en ese momento yo estoy pecando contra Dios. Aunque yo no mienta, aunque yo no robe, aunque yo no adultere, aunque yo no diga malas palabras, y aunque yo me cuide de todo y muchas cosas, pero si yo sé hacer el bien, si alguien necesita mi ayuda y yo no estoy dispuesto a ayudarlo, estoy pecando contra Dios, porque si sé hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. Entonces, para poder vencer a los gobernadores de las tinieblas, para poder vencer a nuestro yo, allí es donde empieza la lucha, y lo podemos sentir físicamente, incluso, no solamente espiritual, porque empiezan las batallas, empieza la lucha contra nosotros mismos. Me da ganas de hacer esto, es que alguien me vino a pedir ayuda, pero de repente me acordé que cuando yo necesité de él no me ayudó, entonces yo tampoco, pero no, me acuerdo, Jesús dijo que tengo que hacer el bien. Empieza la lucha. Si tú tienes la coraza de la justicia, vencerás en esta lucha. Si tú tienes la verdad, vencerás en esta lucha. Siguiente versículo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio, lo que Jesús vino a traer, las buenas nuevas. En otras palabras, que no olvidemos que nuestra lucha no es una lucha sin causa, es una lucha con causa, y es una causa tan grande, tan enorme y tan gloriosa que no se comparará con nada de lo que aquí suframos en esta tierra. Tus sufrimientos, tus dolores, tus miedos, incluso tus frustraciones, si tú permaneces firme, no se compararán con la gloria, con la esperanza,
El Evangelio, este es el Evangelio. El Evangelio es este, que Cristo vino y murió por nosotros para que tengamos esperanza de vida. Siguiente versículo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. No nos olvidemos del escudo. El escudo de la fe va a ser probada infinidad de veces. Y aunque le digamos, Señor, quítame esta prueba, pero a veces nuestras oraciones pueden ser contradictorias, porque pudiéramos estar orando, Señor, fortaléceme en fe. Y Dios nos quiere fortalecer, nos trae la prueba, nos trae las circunstancias difíciles. Señor, quítanos esta prueba. Dice la Biblia que nuestra fe, para que pueda ser brillante, más brillante que el oro, tiene que pasar por el fuego también. Y va a ser probada nuestra fe. A ver de qué estás hecho, cristianito. A ver de qué estás hecho. A ver si no eres uno más del montón que a la primera ya te quieres rendir. La fe, la determinación, la convicción, porque la fe es la certeza, es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, es la convicción. ¿Qué es la convicción? Estar plenamente convencido de quién sirvo y por delante de quién estoy. Estoy plenamente convencido de que Cristo murió por mí y pagó por mis pecados. Estoy plenamente convencido de que Cristo resucitó, y como Cristo resucitó, por medio de Él también yo un día resucitaré. Estoy plenamente convencido de que el mundo ha sido vencido y que también nosotros venceremos, porque está prometido, hay una promesa, que seremos más que vencedores. Pero no con tus fuerzas. No pienses, no es que Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. No pienses eso. No, eso pudiera ser algo, tintes de soberbia. Pudiera ser tintes de soberbia. Mejor piensa, cuando vengan los problemas, cuando vengan las batallas, Dios permite que yo pase esto, ¿para qué? Para que yo me dé cuenta de lo frágil que soy y de lo necesitado que estoy de Él. Y yo solo sin Él, yo no puedo. Para eso Dios permite que pasemos. Para que Él demuestre su poder, así como lo hizo en el valle con los filisteos. Dios permitió que sean avergonzados, Dios permitió que sean humillados, Dios permitió que sean insultados. ¿Pero para qué? Para luego demostrar su poder en victoria. Entonces, tengamos la fe, que no sea emoción, por favor. ¿Cómo te puedes dar cuenta si tú estás viviendo una emoción? Porque ahorita te sientes con ganas y al ratito, una hora ya no. Eso es emoción, no es convicción. Pídele a Dios, porque dice la Biblia que la fe también es un don de Dios. Pídele a Dios que te dé fe y que te ayude a ser fortalecido en ella. Que no sea emoción. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Con la fe apagaremos cualquier flecha, cualquier embate, cualquier arma. Con la fe apagamos el fuego del maligno. Siguiente versículo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo eso se oye bonito, ¿verdad? La verdad, la coraza de justicia, el yelmo, el escudo, se oye bonito, pero luego cuando llegamos aquí al Espíritu, que es la palabra de Dios, ahí es lo que a muchos no les gusta tomar. Porque como te decía al principio, a muchos se les hace fastidio incluso leer el libro. Pero ¿cómo conoceremos a Dios? Déjame decirte que tú no vas a conocer a Dios porque vengas a este lugar cada domingo a escuchar la palabra solamente. Aunque aquí se te predique la verdad, aunque aquí se te hable la sana doctrina. Pero ni el hermano Santo, ni yo, ni ningún otro puede darte a conocer a Dios como solo el Espíritu lo puede hacer.
¿Y eso por medio de qué es? De su palabra. Si tú no estás ahí, tratando, buscando conocer a Dios, no van a suceder milagros así que vengan del cielo, que venga una fe y que tenga yo que esforzarme. No, tenemos que ser esforzados. A Dios le gustan los hombres esforzados. Le decía a Josué: levántate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué le dijo precisamente a Josué? Que no se aparte de ti el libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él, porque allí conocemos a Dios. Es la ventana donde podemos conocer a Dios como realmente es. No es como yo diga o piense o crea o me fantasee que es Dios, no. Es lo que dice su palabra. Ese es Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No está de más que lo recuerde el Espíritu, la importancia de la oración. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque si bien es cierto, Dios nos manda a orar, pero también tenemos que cuidarnos con qué corazón nos acercamos a Dios. Porque también la Biblia nos dice, y no queremos engañar a nadie, si tú no buscas primeramente ponerte a cuentas con Dios, si no lo has hecho y no lo estás buscando, va a ser en vano tus oraciones. Tienes que hacerlo como Dios lo dice. Primero tengo que estar a cuentas con mi Señor. Y ya luego que mi Señor y yo hayamos hecho un pacto, entonces el Señor siempre tendrá oídos prestos para escuchar. Pero si eres de las personas que nada más lo buscan oración cuando lo necesita por alguna situación difícil, cuidado, porque Dios no es nuestro sirviente. Él es un Dios soberano, rey. Debemos de cuidar con qué reverencia nos acercamos hacia Él. Entonces, busquemos en oración a Dios. Y no te quiero desanimar a que no ores, al contrario. Yo te quiero decir de parte de Dios, búscalo. Pero búscalo de verdad, reconociendo primeramente tu necesidad hacia Él. Y también luego, no te olvides de los demás. Porque también si luego solo mi necesidad, me olvido de los santos, me olvido de la iglesia, me olvido de mis hermanos, me olvido de los demás, entonces soy un egoísta y también a Dios no escucha esta oración del egoísta. Dios no escucha la oración de los egoístas. Siguiente versículo. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Orar por los pastores, orar por los ministros, por los que predican, por los que llevan la palabra, por los que salen al parque, por los que incluso quizás no hagan una predicación, pero que lleven un folletito, que estén compartiendo, que estén extendiendo el Evangelio de Cristo. Oremos por ellos también y comprometámonos también para seguir haciéndolo. Quizás pueda haber cansancio. No te voy a mentir, no te voy a decir que no va a haber desánimos, van a haber. Pero te decía, es ahí donde se prueba la fe, en tus desánimos. Es ahí donde se prueba si realmente es una convicción o es una emoción. En tus momentos más vulnerables, ¿hacia quién vas a ir? Vamos a orar.